Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très belle fin de semana. Hola a todos, espero que hayan pasado un excelente fin de semana, feliz lunes para todos. De ahora en adelante voy a tratar en el curso de francés de hablarles un poco más en francés, menos en español, para que nos vamos acostumbrando a que tengamos una comunicación en francés. Hay algunas personas que cuando me escriben mensajes me los escriben en francés y eso me parece a mí genial, ya sea que lo han buscado en Google. Muchas veces la traducción no se hace perfecta, pero esa es. Tenemos que practicar, entonces cuando se comuniquen conmigo, comuníquense en francés, no hay problema si está mal traducido, lo que sea. Para eso estamos, para aprender, para practicar. Y es la mejor forma, soltando, quitando la pena, practicando. Entonces, el curso de hoy voy a comenzar con los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, todo eso. Para a partir de mañana empezamos con los verbos. Voy a comenzar con los verbos más importantes, digámoslo así, conjugado en sus 4 o 5 tiempos más importantes. Entonces presente, pasado, futuro y esas cosas, para ir cambiando un poco la estructura del curso, como ya no tanta palabrita, frase y cosas así, ir aprendiendo algo más para complementar esas frases, esas palabras que hemos aprendido, para ir como aprendiendo un poco más el francés. Muchas veces van a haber algunas cosas en las cuales no quiero entrar muy en profundo porque no quiero ni mezclarlos, no quiero crear confusiones. Entonces muchas veces voy a pasar muy encimita explicando rapidito, pero la idea del curso es de que aprendan una muy buena base antes de que entremos en las reglas gramaticales, antes de que entremos en todo ese tipo de cosas un poquito más complicadas, no imposibles, un poquito complicadas, pero entonces la idea es esa. Yo siempre lo he dicho, construir una muy buena base y ya con eso lo otro va a ser pan comido. Entonces, pronombres hoy, comenzamos el verbo y vamos poco a poco, vamos complicando un poco más las cosas, ir aprendiendo mucho más. Yo, j'ai, tú, tu, elle, il, ella, él, nosotros, nous, vosotros, vous, ellos, il, ellas, elle, j'ai, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Y hay algo que hay que tener en cuenta. Hay una regla gramatical en francés. Digamos, tú quieres escribir yo amo. Si tú quieres decir yo amo, tendrías que escribir je aime. ¿Qué pasa? La regla dice, tienes esta vocal aquí y la palabra que sigue comienza con una vocal, tenemos que borrar esta. Entonces la forma correcta de escribirlo sería j'aime. Tenemos que quitar esta vocal, cambiarlo por una coma y escribimos la palabra. ¿Por qué les explico esto? Porque en los próximos videos voy a comenzar a mostrarles los verbos. Entonces no quiero que se confundan qué pasa, porque algunas veces escribo je y en otras veces escribo con la J con la coma. Entonces, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. Je, tu,
il, elle, nous, vous, il, elle.